recuperar su esplendor, darle el prestigio y la categoría que siempre ha tenido Granada, el Reino de Granada, y devolverle a los granadinos lo que es suyo. Básicamente yo quiero la Alhambra para los granadinos, Sierra Nevada para los granadinos, y ahí crear unos flujos de riqueza y de empleo que nos permitan desarrollarnos. No puedo tolerar bajo ningún concepto ni admitir que estén viniendo desde Málaga o desde Sevilla para convertirnos en su barrio. Granada no es barrio de nada ni de nadie, y mucho menos de aquellos que vienen en un autobús, están 2 horas y cuarto y se vuelven a marchar. Estamos haciendo un plan especial sobre todo para los mayores. Hay mucha gente que vive en soledad. Hay el último informe del Cuerpo de Bomberos de Granada, dice que raro es el día que no tienen una llamada a una persona que está sola, que vive sola. Quiero estar muy cerca de los que más lo necesitan, de los niños, también de los jóvenes que no encuentran su primer empleo, que no encuentran su oportunidad. ¿Usted cree que es normal que en la Granada del siglo XXI, de cada 10 jóvenes, 9 con menos de 30 años todavía viven con sus padres? O nuestros mayores además de la soledad, una atención prioritaria. Felizmente cada vez vivimos más años y eso nos tiene que propiciar hacer políticas para que esos años que vivan confortablemente y no en situación precaria como lo que estamos viviendo en Manjayar, que me parece sinceramente un disparate y una barbaridad, y que como alcalde desde el primer día lo pienso erradicar. Primero, bajamos los impuestos, vamos a ayudar a los pequeños y medianos empresarios. Si ellos ganan más y más gente puede trabajar para ellos, más ingresos va a tener el ayuntamiento. Nosotros queremos hacer una administración electrónica. Nosotros queremos pagarle a proveedores no a 200 días o a 300 días, sino pagarles rápidamente para que ese dinero vaya generando riqueza y empleo. Suprimir muchos impuestos como el de sucesiones o como el de transmisiones, que es del ayuntamiento, o la licencia de apertura de un pequeño comercio. Y luego un plan de choque, naturalmente. Habrá que sentarse con los bancos y refinanciar esa deuda y ves cómo los granadinos podemos asumirla sin subir los impuestos, que es lo que hace la izquierda. Granada es una ciudad histórica, cultural, de tradiciones, de costumbres, una ciudad que reino de Granada, una ciudad con prestigio, con una universidad pujante permanentemente, con una investigación. O sea, yo creo que ahí están nuestras grandes fortalezas. Lo que ocurre es que 40 años de socialismo en la Junta de Andalucía y estos 3 años de socialismo en el Ayuntamiento de Granada, es que cuando una Alhambra vive de espaldas a la ciudad o una sierra vive de espaldas a la ciudad, es muy difícil que haya sinergia. ¿Qué hace Sevilla o Málaga? Cuando tiene algo bueno, cierra filas todo el mundo. Y aquí, cuando dices de hacer el gran teleférico que comunique Granada, la ciudad, con Sierra Nevada, empiezan a decirte barbaridades, o como me han llegado a comentar a mí desde la izquierda, que quiero hacer una autopista en la Alhambra. Me parece irrisorio, me parece ridículo, me parece, de verdad, casquiano. Oiga, usted tiene un problema grave de contaminación. Usted tiene 150.000 coches en la circunvalación de Granada diario. Y al mismo tiempo, cuando hay un pequeño roce, tenemos diariamente los granadinos que soportar atascos de 10 y 15 kilómetros. Yo lo que quiero es arreglarlo. Salgo a ganar, sinceramente, de corazón, salgo a ganar. Por lo tanto, en este momento no me planteo esa situación. Yo en este momento quiero llevar a los mejores, mujeres y hombres que están cualificados personal, política y profesionalmente para ser los número 1 cada uno en su ámbito. Y yo sé que en el pasado pues, hemos cometido errores, naturalmente. ¿Quién no se equivoca? Y más tomando todos los días decisiones. Pero yo digo que yo miro al futuro. Van a votar la Granada del siglo XXI, la Granada que se va a proyectar para el 2050. Yo no quiero ser un alcalde cortoplacista que me preocupe ir con un móvil haciéndome selfie o que me preocupen las cuestiones menores. Todas las cuestiones son importantes en una ciudad, pero nosotros tenemos que, atendiendo las necesidades básicas de la ciudad, proyectar el futuro. Y proyectar el futuro es cerrar el anillo de la circunvalación. Y proyectar el futuro es crear en Granada la gran ciudad del deporte, conectándonos con Sierra Nevada. Y conectar el monumento de la Alhambra con la ciudad a través de esas escaleras mecánicas por el barrio del Ralejo y por el barrio del Albaicín. Y ser ciudad cultural, pero de verdad, y tener ya el gran museo de la ciudad en el convento de la Merced, que nos permita que la gente venga y recuperar lugares que son maravillosos, que son idílicos y que cualquier ciudad del mundo estaría loco por tenerlos, como es la Cartuja, como es el convento de San Jerónimo, como es la Basílica de San Juan de Dios, y que mucha gente no lo sabe.
Y yo le digo a los granadinos, vamos a tirar para adelante, vamos que nos vamos, que podamos conseguir el objetivo, y yo soy hombre que cumple mi palabra. Lo hice en la Diputación Provincial y ahora quiero hacerlo en mi ayuntamiento, en mi pueblo, en mi tierra, en mi Granada.